Egunon guztioi, ongi etorri Innovaskera eta zientziatik berrikuntzara kasu praktikoen webinar honetara. Buenos días, egunon a todo el mundo. Bienvenidos a un webinar más de los casos prácticos de la ciencia a la innovación. En el día de hoy tenemos un caso muy interesante con Tecnalia y Alokabide. Se trata de un caso en el que se ha desarrollado a través de un proyecto europeo un sistema con bombas de calor en cascada para la rehabilitación de edificios de vivienda, perdón, de alquiler social. Como os comentaba, los participantes en el caso han sido Tecnalia y Alokabide, la agencia vasca de alquiler. Este caso tiene digamos, una doble variante, la parte técnica que nos la contará Tecnalia, pues todo lo que ha supuesto el desarrollo e implementación del sistema, y luego una parte más, digamos, institucional, porque el proyecto responde a las necesidades o al planteamiento de Alokabide, que está desarrollando a través de un marco estratégico que se llama Alokabisi, pues de cómo debe ser la vivienda pública de alquiler de aquí a 2050, ¿no? Que es un tema muy, muy interesante. Tenemos con nosotros a Irantxu Urkola y Jon Iturralde de Tecnalia, son investigadores de la plataforma de sistemas térmicos eficientes en Tecnalia. Y tenemos también a Carlos Orbea, que es el responsable de innovación, proyectos y rehabilitación de Alokabide. Bienvenidos, egunon. Eskerrik asko por estar con nosotros. Yo simplemente antes de darles paso, quería comentaros tres cositas. Una, que tengáis, dejaremos para el final un turno de preguntas, con lo cual todas las cosas que os surjan, las dudas o cosas que queráis preguntar, pues las hacemos al final un turno de preguntas. Os pido que tengáis un poco cuidado con las cámaras y los micrófonos para no interferir en las explicaciones en el webinar, y que sepáis que la reunión se graba, porque luego pues, se difunde en redes sociales, etc. Entonces, es algo que también hay que avisar, ¿no? Yo no ocupo más tiempo, os paso en primer lugar va a hablarnos Carlos, y luego Irantxu y Jon, y nada, adelante. Eskerrik asko, Alfredo. En primer lugar agradecer a Innovas la invitación, evidentemente, y a todos los que están aquí. Alokabide es al que no conozca, Alokabide es una empresa pública de alquiler social. Nos dedicamos al alquiler hemos hecho ahora 25 años. Gestionamos aproximadamente 17.000 viviendas, aproximadamente, de las cuales la mitad son un parque público, es propiedad del gobierno y de Alokabide, y la mitad son viviendas privadas puestas al servicio de la función social de la vivienda a través del programa Bizigune, que es un programa de captación de vivienda vacía, ¿no? Que algunos de vosotros ya lo conoceréis, incluso alguno tendrá la vivienda en Bizigune, ¿no? Entonces, Alokabide, dentro de su función de cumplimiento de la función social de la vivienda, ha abordado un proyecto de innovación que se llama Alokabisi, que básicamente lo que trata es de abordar un nuevo modelo de vivienda social a partir del año 2015, ya con la nueva ley de vivienda que entró en vigor aquí en el País Vasco. Todas las viviendas son de alquiler social, social o de alquiler público, digamos, por simplificar. Antes las viviendas parte eran en alquiler, parte y la mayoría eran en venta, con lo cual a partir de ahora se está abriendo un nuevo escenario, un nuevo paradigma de vivienda pública, en el cual la vivienda deja de ser un edificio y pasa a ser un servicio público, en el cual ya no hay un inmueble que entregas a una persona privada, sino que hay
un activo público que hay que gestionar, que hay que mantener y que hay que usar de una manera adecuada con inquilinos con un perfil determinado, ¿no? Hay un reparto de responsabilidades entre el inquilino y el gobierno para que ese parque se mantenga, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí salió todo el tema de Alokabisi, de ver cómo, qué incidencias tiene esto en el modelo de vivienda, si las tuviera, y las ha tenido, y todo eso se ha recogido en el proyecto Alokabisi, que ahora vamos a ver un poquito en general, ¿no? Mm, lo que os decía, hemos pasado del concepto de edificio al concepto de servicio, en el cual los edificios ya dejan de ser un activo que se entrega, sino que es un activo a gestionar, con lo cual todo el tema de monitorización, de digitalización, de gestión y automatización es muy importante, y además con un perfil de usuario con un componente especial, es gente en general con unas condiciones de vulnerabilidad altas y con unas dificultades y desigualdades a la hora de enfrentarse al uso de la energía, ¿no? Entonces, bueno, todas las líneas de investigación de Alokabisi las podéis consultar en la página web de Alokabisi, que está dentro de la página web de Alokabide. Ahí está el QR por si alguien quiere indagar un poquito más, pero bueno, básicamente Alokabisi es un ecosistema digital en el cual se supone que es el punto de encuentro entre los profesionales que se dedican al diseño de viviendas, constructores, mundo académico, universidades, escuela de arquitectura, centros tecnológicos como Tecnalia, que ha colaborado con nosotros, y de ahí viene un poco la colaboración que vais a ver hoy. Y bueno, Alokabisi pues no deja de ser un centro de un poco de transformación de todo el sector de la construcción en el sector de la vivienda, ¿eh? Esto no es aplicable de la vivienda social, además, no es aplicable a otros ámbitos, ¿no? Alokabide básicamente, Alokabisi, perdón, se divide en 3 grandes ejes, que además su orden no es casual. Digamos que los 3 ejes son el eje sostenible, el eje digital y el eje social. El eje digital está en el centro porque es como, digamos, la charnela o el eje que articula los otros dos paquetes. Por una parte, la sostenibilidad, que lo vamos a ver un poco más adelante, orientada básicamente al tema de la eficiencia energética y el ciclo de vida. Ya no se trata solo de que las viviendas sean eficientes, sino que sean fáciles de usar y de mantener durante todo el periodo de vigencia de esa vivienda. Y la parte social, evidentemente, ¿no? Con nuestro perfil de usuario, el tema de la convivencia es fundamental. Y esos dos ámbitos, sostenible y social, se articulan en torno a un gran eje, que es el digital, que es el cómo llevar a la vivienda a un escenario de gestión avanzada. Y ese es un poquito el core de Alokabisi. De todo esto han salido 27 líneas de investigación que hemos estado desarrollando durante 4 años con fondos del Plan de Ciencia y Tecnología, y ha habido, pues imaginaros la cantidad de trabajos y de interacciones que han surgido de Alokabisi en 27 líneas de investigación. Y bueno, hoy vamos a ver una de ellas, de las 27, si queréis consultarlas, las demás están colgadas en la página web, pero en este caso hoy vamos a ver de Alokabisi Sostenible, una de las partes de Alokabisi Sostenible, que es el tema de digamos, la electrificación del parque de vivienda. Desde Europa ya están viniendo las directivas energéticas que apuntan a que, digamos, a desgasificar en general todos los edificios, y en concreto también el tema de los edificios públicos, especial incidencia en los plazos. Entonces nosotros estamos ya en una reflexión acerca de este tema de la electrificación que supone la descarbonización del parque público, y yendo hacia un escenario de emisiones de CO2 de consumo o edificios de consumo casi nulo, que se decía antes, incluso de edificios de energía positiva, ¿no? Y además con un concepto del ciclo de vida, que no solo vale que sean edificios eh, eficientes en su construcción y en su puesta en escena, digamos, sino que lo sean también cuando el usuario los está utilizando durante todos los años que vienen después, ¿no?
que a nosotros en este caso nos parece incluso más importante por el tema del perfil del usuario, el perfil social, ¿no? Y todo eso enfocado un poco a la reducción de los consumos energéticos. El gran problema de nuestras familias en la vivienda social, uno de los grandes problemas es la factura eléctrica o la factura energética, ¿no? Hay problemas, muchos problemas de impagos, de calefacción, etcétera, y bueno, nuestra obsesión es intentar reducir ese consumo eléctrico, ¿no? Y aumentar un poco la independencia energética de los edificios. En ese sentido, bueno, pues dentro de las tecnologías que pueda haber de la electrificación, no vamos a profundizar mucho en esto ahora, pero que sepáis que ahí hemos analizado como 5 escenarios de diferentes tecnologías de producción, tanto de agua caliente, sanitaria, como de calefacción, y con 2 vertientes además que para nosotros son muy interesantes de analizar, como es la producción individual y la producción colectiva. Porque para nosotros en la vivienda social el tema de la colectividad en los gastos energéticos es un problema. Los gastos fijos de mantenimiento de las instalaciones suelen generar problemas de impagos y de convivencia. Por tanto, para nosotros el tema de la individualización es un reto importante, combinar, siempre que sea posible, y combinarlo con tecnologías y con técnicas, en este caso, de varios tipos, pero evidentemente y la tecnología está llevando a la tecnología de la aerotermia, básicamente, pero también estamos investigando y aplicando otros tipos de tecnologías eléctricas como pueden ser los propios radiadores eléctricos, que ya pasaron de moda, pero que a nosotros nos parece que es una solución que también es viable en el perfil social de la energía por los bajos consumos y por la y por la baja demanda energética que está habiendo en los nuevos edificios con grandes envolventes, etcétera, ¿no? Y a nosotros nos parece que hay que hacer más incidencia en las soluciones pasivas de aislamientos, etcétera, buenas ventanas y bueno, ventilación controlada, mecánica, recuperadores de calor, etcétera, y no ir tanto a grandes instalaciones de producción de agua caliente y de calefacción, porque ya los propios edificios y el propio usuario no demandan esas grandes cantidades de producción de agua caliente, ¿no? Probablemente el tema de la calefacción se podría resolver con soluciones más sencillas y bueno, el tema, yo creo que el gran reto está en el agua caliente sanitaria, porque ahí sí que incluso estamos viendo que los consumos son elevados, ¿no? Bueno, tenemos un montón de promociones en las cuales ya estamos intentando, en las promociones nuevas que se están haciendo en el País Vasco, a nosotros, a Alokabide, nosotros somos gestores, los productores de energía, perdón, de vivienda básicamente son Visesa y el propio Departamento de Vivienda, y digamos que Alokabide recibe esos edificios y bueno, nuestra labor, en este caso mi labor, es la de alinear esos edificios con el perfil del usuario de alquiler social, ¿no? Y bueno, en ese estamos trabajando codo a codo con estos técnicos de gobierno y de Visesa. Y en cuanto al parque construido, que es lo que vamos a ver hoy, el parque que ya existe, que tenemos 200 y pico edificios ya por todo Euskadi en funcionamiento desde el año 80, que se empezaron a construir los primeros edificios. Bueno, pues ya los edificios empiezan a tener algunos ya 50 años, bueno, empezamos a ver la necesidad ya de la rehabilitación, en este caso energética, y hemos hecho un plan concreto de rehabilitación y de descarbonización del parque, que es el Plan Cero, que también lo tenéis colgado en la página web, que fue un trabajo muy, muy intenso que desarrollamos allá por el año 2017-18, en el cual, bueno, pues primero hicimos como una gran auditoría energética de todo el parque, que fue un trabajo bastante complejo, claro, imaginaros, de cientos de edificios no se puede hacer de todos, lo hicimos agrupándonos en familias energéticas y sacamos algunas conclusiones bastante interesantes para abordar las rehabilitaciones. Y una es que, lo que os decía, que el consumo energético es muy bajo, en algunos casos la mitad de lo que dice el código técnico a la hora de diseñar los edificios, es decir, estamos diseñando edificios con una lógica técnica y normativa
alejada del perfil del usuario de la vivienda social, que es un consumo muchísimo más bajo, con lo cual normalmente nuestros edificios están sobredimensionados desde el punto de vista de la producción de calor y de agua caliente. Y eso hace que se sumen los costes tanto de mantenimiento como de gestión, como etcétera, etcétera, ¿no? Esta fue una de las conclusiones como muy evidentes de que tenemos que rediseñar las instalaciones y no, digamos, sobredimensionarlas. En el segundo tomo del estudio del Plan Cero hicimos y propusimos una serie de medidas de rehabilitación y unas combinaciones de medidas de una manera escalada, pasando siempre desde primero a las medidas pasivas que tengan que ver con la envolvente, para después ya incorporar medidas activas que tengan que ver con las instalaciones y después ya entrar a unas rehabilitaciones más integrales, incluso con el tema de las energías renovables, autoconsumo energético, en fin, toda una batería que se va sumando a las rehabilitaciones en un escenario en que en función de los presupuestos y de las condiciones de cada proyecto, de cada ubicación, etcétera, pues poder elegir la opción más interesante hasta llegar al escenario de descarbonización completa, ¿no? Que podía ser evidentemente el más caro, pero también el más interesante, ¿no? Y hemos empezado ya empezamos ya a rehabilitar edificios. Este es un edificio que hemos rehabilitado en San Sebastián, en Iturricho. Digamos que es el primer, hicimos un plan de ataque, un plan de priorización de todo el parque y evidentemente los edificios primeros fueron los edificios que estaban en peores condiciones, sin ascensor, son edificios muy antiguos, en este caso que venían de antiguas expropiaciones del Ministerio de Vivienda, etcétera, que las transferencias han hecho que aparezcan en el gobierno vasco. Y este es un edificio que ahora mismo ya está en funcionamiento con estas medidas que hablábamos del Plan Cero, así como por destacar cuestiones novedosas, bueno, el aislamiento de la fachada, el SATE, digamos, es un aislamiento de corcho muy potente, de 15 centímetros, con elementos, ambos apostamos por el corcho por el tema de la sostenibilidad. Tienen ventiladores con recuperadores de calor, hay una gestión energética bastante potente, la producción es en este caso centralizada, pero es una aerotermia. Y la gran novedad para mí de este proyecto, sobre todo, es la parte digital, que es la parte que nosotros... Iturricho es el primer ejemplo, el primer caso ya conseguido de lo que se llama el gemelo digital, que es que nosotros hemos dotado al edificio de la suficiente tecnología y monitorización para que nosotros desde nuestras oficinas de Alokabide podamos gestionar, visualizar tanto los consumos energéticos como las condiciones de confort que tienen las viviendas, ¿no? La temperatura, la humedad, el CO2 incluso. Entonces somos capaces de, desde nuestras propias oficinas, gestionar ese edificio en remoto, que eso es el concepto del gemelo digital, que ya en la industria lleva muchos años implantado, pero que en la vivienda pues está llegando ahora, ¿no? Y bueno, nosotros desde esa digitalización somos capaces de interactuar con los usuarios, con las personas usuarias de la vivienda y también con las empresas mantenedoras, etcétera, para que haya como una especie de ecosistema digital y en el cual nos permita a nosotros gestionar a base de indicadores ciertas cuestiones. Tenemos una serie de alarmas, de manera que nos disparan mensajes cuando una vivienda se encuentra en una situación de disconfort, o incluso cuando una vivienda que no tiene que estar ocupada está ocupada porque esa puerta se ha abierto y hay un dispositivo que nos avisa de que esa puerta se ha abierto, con lo cual evitamos problemas de ocupación, etcétera, ¿no? O sea, hay un dispositivo potente digital. Y bueno, las conclusiones de todo este proceso al final es que bueno, no hay un sistema único en la rehabilitación, me refiero, para gestionar todo esto. Hay diferentes casos, hay diferentes situaciones, diferentes climas, diferentes tamaños de promoción, de edificio, diferentes perfiles de usuario. No es lo mismo Guipúzcoa que Álava, que Vizcaya. Y el objetivo final es el mismo, es el reducir los costes para las personas inquilinas, los costes de mantenimiento, mejorar la gestión y sobre todo el empoderar a las personas, ¿no? A que, digamos, tengan información de cómo se está
gestionando, por ejemplo, el confort o la energía en su propia vivienda y que no, o el tema de los costes para evitar impagos, el tener en tiempo real, saber cuánto te está costando la energía sin que lo recibas cuando ya recibes la factura a fin de mes y es tarde ya para reaccionar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tenemos un despliegue de muchísimas posibilidades y lo que vamos a ver ahora con Tecnalia es un caso en concreto en Pasaya que hemos desarrollado dentro de este marco del Plan Cero y de Alocavisi y sin más, yo ya, bueno, hemos hecho un análisis de las ventajas y desventajas, que bueno, esto es muy técnico, pero por si alguien lo quiere consultar, sobre cuáles son los diferentes escenarios que desde Alokavide podemos enfrentarnos y qué tipologías qué técnicas y qué tecnologías podemos implementar en cada caso en función del tamaño de la promoción, etcétera. Y hoy vamos a ver un caso concreto en Pasaya que no es una integración, no es una rehabilitación integral en la que se interviene en la parte, digamos, más pasiva, porque es un edificio bastante nuevo en este caso, pero sí que hay una intervención en las instalaciones y en el tema del autoconsumo energético, etcétera, que nos ha parecido que es muy interesante para el usuario, ¿no? Y sin más, yo le doy el paso a John para ver el caso de Pasaya. Sí. No veo la presentación. Vale, bueno, pues aprovecho también para dar las gracias a Innovasque por la oportunidad de presentar este proyecto. Y bueno, tanto yo como mi compañero y yo nos vamos a hablar del proyecto Happening, dónde surge, con qué motivación, qué inspira este concepto, ¿sí? Luego nos centraremos en el caso que ha comentado Carlos, el caso de Pasaya. Veremos los resultados basados en datos reales, esto es importante y queremos también resaltarlo, y las conclusiones finales que vamos a explorar. Bien, ¿de dónde surge el proyecto Happening? Pues el proyecto Happening surge de la misma necesidad que lleva a Alokavide a definir Alokavisi, ¿no? De esos objetivos, de ese reto que tenemos a nivel europeo de descarbonizar, de electrificar las demandas energéticas, se observa que los edificios representan un consumo energético significativo en Europa, que además de ese consumo energético, la gran mayoría, aproximadamente el 80%, se destina a calefacción y refrigeración y que mayoritariamente esto se abastece mediante energías, mediante combustibles fósiles, ¿sí? Entonces, claramente se ve un nicho que si vamos a hablar de descarbonización, si vamos a hablar de electrificación a nivel europeo, tenemos que abordar. En este sentido, la bomba de calor creo que es un consenso mayoritario que se trata de una tecnología muy adecuada para rehabilitar los edificios de una forma eficiente. Porque aparte de ser eléctricos que funcionen con electricidad, son especialmente adecuados para poderlos hibridar con tecnologías de generación de electricidad renovable, como puede ser la fotovoltaica, y permite maximizar el autoconsumo renovable. Pese a todas estas ventajas, sí que vemos que la instalación en edificios multifamiliares en rehabilitación sigue siendo marginal. Existen barreras técnicas muy significativas, ¿sí?, que son las que abordamos principalmente y las que os vamos a hacer llegar en esta sesión. Y destacamos dos, ¿sí? Por una parte, la necesidad de trabajar a temperaturas altas que tienen los emisores que tenemos convencionalmente en los edificios, y la segunda gran barrera técnica que identificamos es la ineficiencia que deriva de la distribución a alta temperatura, ¿sí? Las pérdidas de calor que se generan debido a esta causa. Además de eso, existen barreras técnicas que dentro del proyecto se abordan, ¿sí? Happening surge como una solución técnica que busca una alta versatilidad, alta escalabilidad, alta replicabilidad, que dé respuesta a los diferentes tipos de edificios que tenemos en Europa, ¿sí?, para poderlos rehabilitar, y que permitan además una cobertura renovable de hasta el 70%. Además, el proyecto, y no vamos a entrar en mucha materia en esta sesión, en estos otros tres objetivos, pero os los quiero comentar,
el proyecto Happening, aparte de este objetivo técnico, tiene otras patitas que hacen que este objetivo técnico pueda llevarse a la realidad, pueda ser realmente algo que hagamos en el mundo, ¿sí? Algo que nuestros edificios puedan absorber. Y es el desarrollo de procedimientos de planificación, implementación y operación NIR 0. También desarrollo de modelos de financiación, modelos de negocio que permitan a las empresas que esta solución sea de interés. Y el último objetivo es, digamos, fomentar, contar al mundo, contar a las empresas, contar a las entidades, contar a cualquier actor en el sector lo que hemos hecho para que se sepa y pueda así replicarse. Entrando en la parte más técnica, que es en lo que nos centramos hoy, Happening es un concepto de bombas de calor en cascada, cuyo objetivo es de alguna manera aunar las ventajas de los sistemas centrales y las ventajas de los sistemas individuales, ¿sí? Se compone de bombas aerotérmicas centrales, bombas aire-agua a nivel central, que nos dan el primer salto térmico, ¿sí? Precalientan el agua, que acumularemos también en un depósito central. Seguidamente tenemos la distribución, que la haremos a baja temperatura, a media-baja, unos 20 grados centígrados, por tanto las pérdidas de distribución se reducen dramáticamente, ¿sí? Y un tercer elemento, ¿sí?, que serían las bombas agua-agua a nivel de cada vivienda, a nivel de cada usuario final. Esto nos permite que cada usuario pueda adaptar el sistema a sus necesidades, es decir, que su patrón de consumo no se vea alterado por una centralización del sistema. Además, en Happening hemos instalado energía renovable en el tejado, es decir, hemos instalado paneles fotovoltaicos, ¿sí?, que nos dan energía localmente generada, energía limpia, verde, que generamos in situ, generamos y consumimos in situ, y un sistema inteligente de gestión y control que nos ayuda, digamos, a optimizar todas estas piezas que componen el sistema. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene meter tantas piezas en un edificio? Pues las ventajas son múltiples, ¿sí? Voy a centrarme un poco en los más técnicos. Por un lado, desacoplamos la generación energética del consumo energético. Esto deriva en dos grandes ventajas. Por un lado, optimizamos el COP, optimizamos el rendimiento de las bombas aerotérmicas centrales, porque podemos generar ese primer salto térmico, ese primer calor en las horas más adecuadas del día, en las horas centrales, que además coinciden con las horas de mayor generación fotovoltaica, de mayor electricidad proveniente de los paneles fotovoltaicos y, por tanto, el aprovechamiento de esa energía, ese autoconsumo, se maximiza. Segunda gran ventaja, cada usuario, la distribución, al hacerla a media-baja temperatura, a unos 20 grados centígrados, como ya hemos comentado, las pérdidas de distribución se reducen drásticamente. Pasamos a tener pérdidas de calor que pueden ser despreciables, absolutamente insignificantes. Tercera gran ventaja, cada usuario puede utilizar su sistema como le dé la gana, vamos a decirlo, ¿sí? Tenemos una bomba de calor agua-agua que nos da el último salto de la temperatura de distribución hasta la temperatura de uso. Por tanto, cada usuario puede hacer uso de la energía como le convenga, como le plazca, de acuerdo a sus hábitos habituales, sin necesidad de generar ningún cambio. Y además, incidiendo en esta individualización que podemos hacer de este sistema central, Happening ofrece una gran variedad de posibles configuraciones dentro de cada una de las viviendas, dentro de cada uno de los perfiles que pueda haber en un mismo edificio. Dentro de un mismo edificio, teniendo una bomba de calor central con el depósito central y la distribución a media-baja temperatura, dentro de cada vivienda, cada usuario puede decidir. Puede decidir dentro de esta gama, digamos, de opciones, ¿sí? Desde mantener los radiadores existentes, los radiadores convencionales, a cambiar a radiadores de baja temperatura, con lo que incrementamos el nivel de intervención, pero también mejoramos el rendimiento del sistema. Podemos optar también por una solución de distribuir el calor y el frío mediante fan coils, ¿sí? Aquí también incrementaríamos un poquito más el nivel de intervención y el nivel de rendimiento del sistema en su globalidad, o podemos optar por una solución muchísimo más innovadora con un
mayor nivel de intervención y un mayor nivel de rendimiento, pero bueno, que contengamos bombas de calor, microbombas de calor en cada una de las estancias o áreas de la vivienda. Esta decisión de instalar una opción u otra, una configuración u otra, esta gran versatilidad dependerá al final del usuario final, ¿sí? Del nivel de intervención que esté dispuesto a soportar en su vivienda, de la inversión que esté dispuesto a realizar, del rendimiento de los servicios que quiera obtener. Si quiere obtener refrescamiento o un enfriamiento, tendrá que optar por una solución más intervencionista. Bueno, dependerá del usuario. Y para demostrar todas estas soluciones, Happening ha hecho una demostración en 3 casos reales, en 3 casos que se ubican en 3 climatologías distintas, en 3 ambientes regulatorios distintos y también 3 tipos de edificios distintos. Son los 3 demostradores que hemos hecho, uno en Austria, uno en Italia y uno aquí en Guipúzcoa, en Pasai, ¿sí? Os contaré brevemente cada uno de ellos. En Austria, el proyecto Happening se ha realizado en el municipio de Litzen, en una vivienda en un edificio con 18 viviendas, ¿sí? Aquí lo que tenemos es un edificio en el que necesitamos dar con robustez el servicio de calefacción, ¿sí? En Austria los inviernos son fríos y queremos de alguna manera demostrar que Happening es capaz de dar un servicio robusto, confiable en este clima frío, en este servicio de calefacción. Previa a la intervención de Happening, cada una de las viviendas en ese edificio tenía el sistema que les daba la gana. Había edificios, había viviendas con caldera de gas, con estufas de leña, con calefactores eléctricos. Bueno, había una gran diversidad y al implementar el sistema Happening hemos instalado unas bombas centrales aire-agua, una bomba agua-agua en cada una de las viviendas y se han unificado los emisores a radiadores de baja temperatura, ¿sí? En este caso, en Austria, se ha optado por una solución de las 4 que hemos visto, de las 4 posibles configuraciones, digamos que la segunda. Se ha monitorizado durante más de un año y no ha habido absolutamente ningún problema. El sistema ha sido capaz de dar con absoluta robustez el servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria y se han obtenido también ahorros en las facturas de los inquilinos. El segundo demostrador se ha hecho en Italia, en el municipio de Verzuolo, ¿sí? En este caso tenemos un edificio de 10 viviendas, es una propiedad privada y se trata de un edificio histórico y protegido. Sabemos que esto también en las rehabilitaciones es un gran hándicap y Happening ha sabido dar una solución también para este contexto tan delicado de rehabilitación, ¿sí? En este caso, en Verzuolo, además de los inviernos fríos, tenemos veranos calurosos, ¿sí? Por tanto, al rehabilitar, al pasar de esa caldera centralizada de gas que nos daba calefacción y ACS, al pasar al sistema Happening, hemos buscado también el aportar frío, ¿sí? El aportar el servicio de refrescamiento o refrigeración en estas nuevas viviendas. Hemos instalado bombas de calor centrales aire-agua, ¿sí? Y en cada una de las viviendas hemos instalado microbombas de calor agua-aire que aportan tanto el servicio de calefacción como el servicio de frío. Bueno, dependiendo de, porque cada una de las viviendas era distinta, pero bueno, 2, 3 microbombas de calor para las distintas áreas o estancias de la vivienda. En este caso, de las configuraciones Happening, ¿sí? Hemos elegido la última, ¿sí? Porque aquí teníamos esa necesidad también de aportar frío, además de la calefacción. Y por último, el demostrador en el que en más detalle entraremos, ¿sí? Mi compañero John os contará más en detalle. Se trata de un edificio ubicado en Pasaia, de una construcción relativamente nueva, es un edificio del 2008, vivienda social. Es el demostrador más pequeñito, tiene 8 viviendas y previa a la intervención de Happening contábamos con calderas de gas individuales y radiadores convencionales, radiadores de alta temperatura. Cuando hemos instalado Happening, se han instalado bombas aire-agua a nivel central y bombas agua-agua en cada una de las viviendas y fotovoltaica en el tejado.
En este caso se ha hecho el demostrador menos intrusivo, de alguna manera, ¿sí? Los vecinos en ningún momento han abandonado la casa y se ha hecho esta intervención, ¿sí? Por tanto, es de todas las opciones posibles la menos intrusiva o la que menos molesta a la persona que vive. Y pese a mantener los radiadores de alta temperatura, se han conseguido, como ahora os explicará mi compañero John, unos rendimientos y unos ahorros energéticos muy, muy, muy interesantes. No a nivel teórico, a nivel real, con datos monitorizados durante un periodo considerable que nos permite hablar con esta rotundez. Yo doy paso ya a mi compañero Jazz. Bueno, pues es que ricasco a todo el mundo por la introducción y las ponencias previas. Y bueno, yo voy a centrarme un poco más en la parte técnica de explicar un poco en mayor detalle la instalación, en este caso de Pasaya, y explicar eso, el periodo de monitorización y los resultados observados. Vale, aquí tenemos en pantalla un esquema el cual podemos ver toda la parte hidráulica, la distribución, que Irancho ha explicado antes de manera general y conceptual, y que podemos revisar en mayor detalle para visualizar de manera más clara las particularidades del sistema. Por ir situando, podemos partir de la generación, vamos a decir, primaria, con estas dos bombas de calor aire-agua que hemos instalado, de R290, que esto también es un tema a tener en cuenta, bueno, sin entrar en mayor detalle, ¿no? Pero dentro del mundo de las bombas de calor, la refrigeración en general, hay una transición, estamos en medio de una transición en cuanto a tipos de refrigerante por las diferentes regulaciones que cada vez van restringiendo más los refrigerantes más contaminantes, y bueno, dentro de ellos el R290 tiene un potencial de calentamiento atmosférico de solo 3, con lo cual, pues eso, es uno de los refrigerantes naturales, vamos a decir, de los que se han usado, pero de los de futuro y los que muchas empresas están apostando por ello. Entonces, bueno, ya que hemos renovado la instalación, hemos puesto bombas de calor que nos garanticen no solo fiabilidad técnica, sino, bueno, pues eso, son unas muy buenas propiedades a nivel ambiental. Entonces, aquí tenemos dos bombas de calor aire-agua de 18 kilovatios cada una, que funcionan en la práctica, están en paralelo y realmente funcionan de manera alternativa. Y esto veremos al final, pero siguiendo lo que comentaba Carlos de el bajo consumo de este tipo de perfil de usuarios, realmente se ha podido demostrar que esta potencia la podríamos haber reducido. Incluso ir con una bomba de calor, pero bueno, el concepto de ir con dos está bien simplemente siempre para tener un respaldo en caso de que haya cualquier problema con cualquiera de ellas. Pero vamos, realmente hemos podido observar que como tenemos una acumulación bastante importante de 2000 litros, pues las bombas de calor funcionan normalmente de manera alternativa y nunca necesitas toda la potencia a la vez. Este tanque, este depósito de 2000 litros, es digamos la clave, el corazón un poco que nos permite ese desacoplamiento que mencionaba Iranzu entre la generación, que estaría aquí a la izquierda, y el consumo, que estaría aquí a la derecha. Nos permite, como decíamos, en las horas centrales del día, cuando la irradiación solar y temperatura exterior es máxima y por tanto el rendimiento de estas bombas de calor es el más alto, pero no solo eso, como tenemos fotovoltaica dedicada en este caso al 50% por el autoconsumo compartido, que hemos podido asignar una parte de la generación al sistema central, y luego cada vivienda particular también se beneficia de las fracciones restantes, pues eso nos permite operar estas dos bombas de calor en las horas centrales del día de manera prácticamente gratuita o al menos con energía proveniente de la fotovoltaica, de tal manera que no tengamos que importar ni pagar electricidad que venga de red. Esa generación renovable, que muchas veces no está acoplada al perfil de uso de calefacción o ACS, porque muchas veces en las horas centrales del día pues igual estás trabajando y no tienes esa demanda de calor o de agua caliente, pues la acumulamos en este depósito,
de tal manera que luego cuando pues, a la noche o a la mañana a primera hora, que es cuando más están los picos de consumo de calefacción ACS, podamos recurrir a ello y digamos, aprovechar esa energía renovable que hemos acumulado previamente. Y también destacar que es un almacenamiento muy barato y sencillo en comparación, por ejemplo, con unas baterías eléctricas que son bastante más caras y muchas veces no se instalan en este tipo de instalación por costo, simplemente. La distribución, como hemos dicho, se hace a baja temperatura y luego el último salto térmico se produce a nivel de usuario en cada vivienda con una bomba de calor agua que tiene dentro una acumulación de 165 litros de ACS, que esto es también una mejora que han percibido los vecinos y así nos lo han hecho saber, porque antes tenía la típica caldera de gas mural que tiene cierto retraso, digamos, entre que abres el grifo y sale el agua caliente. En este caso, como ya tienes una acumulación de ACS, pues la disponibilidad de agua caliente es prácticamente instantánea. Y luego, pues la calefacción también se surte con el mismo equipo. Por comentar consignas, también relacionado con lo que comentaba Carlos, de tanto el buen estado, en este caso, de la parte pasiva del edificio, al ser relativamente nuevo, como por las condiciones de baja demanda energética, pues con unas consignas de temperatura muy bajas, 55 grados para calefacción y 50 para ACS de media, pues ha sido suficiente para satisfacer la demanda de las viviendas. Como decimos, la distribución es a baja temperatura, con lo cual nos evitamos pérdidas, y la clave, digamos, para poder jugar y poder mantener los dos niveles de temperatura es esta válvula de 3 vías que vemos aquí, que nos permite, como decíamos antes, en las horas centrales del día sobrecalentar este depósito, pues mientras haya renovable podemos calentarlo holgadamente hasta 60 grados o incluso por encima, porque al ser las bombas de calor de R290 hasta 75 grados pueden trabajar sin ningún problema. Es decir, aquí tenemos una capacidad de acumulación importante, pero nos da igual que esté el depósito a 60 grados, porque con las 3 vías lo que hacemos es mezclar y mandar a distribución o garantizarnos una temperatura de distribución constante que hemos establecido después de hacer diferentes pruebas dentro del proyecto a 19-20 grados, que es el balance de eficiencia global óptimo, es decir, el que nos permite unas pérdidas mínimas y a su vez que las bombas de calor agua-agua trabajen de manera desahogada con un delta T, con un salto térmico que permita un rendimiento óptimo tanto para las individuales como para las centrales. Aquí he incluido unas cuantas fotos del antes y el después para que se vea la obra. En este caso, como comentaba Irancho antes, disponían de calderas de gas individuales, con lo cual no había un sistema centralizado ni ninguna distribución, y en este caso dentro del proyecto se ha cometido una obra. La principal obra ha sido la parte central porque no se disponía, y luego en las viviendas, como veremos, simplemente ha sido una intervención mínima para sustituir caldera de gas por bomba de calor. Entonces aquí lo que se buscó fue dentro del edificio el espacio disponible, y se optó por aprovechar esta esquina del garaje que había espacio suficiente como para colocar la parte central. Como cambio más significativo se tuvo que abrir una rejilla para la obtención, el intercambio de calor con el medio ambiente, con el aire, del cual se obtiene el calor que las bombas de calor usan como fuente. Aquí podéis ver la acumulación que comentábamos, un depósito de 2000 litros que queda ahí esquinado sin molestar mucho. Y nada, de aquí ya sale la distribución por todo el edificio. En las viviendas, lo dicho, tenían caldera mural de gas natural normal y corriente, y este acumulador corresponde a un sistema que originalmente se instaló de solar térmica cuando, digamos, estaba en auge por las nuevas demandas del código técnico, que bueno, era sencillo, digamos, una manera de cubrirlas era instalando solar térmica, pero en la práctica la realidad es que, bueno, pues por temas de mantenimiento, costes y demás, no estaba en uso en la actualidad, y bueno, pues simplemente se disponía de este espacio para instalar la nueva solución, que, como se ve aquí a la derecha, pues es una bomba de calor que, digamos, en un mismo bloque contiene tanto toda la parte de compresión como un propio acumulador
interno para agua caliente sanitaria. En cubierta se desmontó la solar térmica que, como decíamos, no estaba en uso y se instaló fotovoltaica, unos 15 kilovatios. Y bajo cubierta también se instalaron baterías eléctricas, como podemos ver aquí en el espacio que había disponible, pues debido al perfil abordillado, pues las baterías están como en las dos aguas del tejado, partidas en dos, y el inversor está directamente bajo cubierta. Nada, aquí mencionar que en este caso, ya con lo que comentaba antes, con el depósito de 2.000 litros, para lo que es la parte de térmica, de las bombas de calor y todo el sistema de provisión de calefacción y ACS, realmente es suficiente. Y estas baterías, pues bueno, también como es un proyecto europeo, pues y digamos para explorar todos estos temas de optimización, el EMS que comentaba antes Iranzu, pues lo que hace es jugar y priorizar cuándo se cargan las baterías, cuándo se carga el depósito, pero una de las conclusiones que se ha observado es que, bueno, es de utilidad para las viviendas, para que cuando tengan que hacer uso de los consumos eléctricos convencionales de cada vivienda puedan tirar de baterías y de esa energía eléctrica acumulada, pero para la parte técnica, para la parte térmica, perdón, para la calefacción y ACS, en este caso con un depósito de 2.000 litros para estas 8 viviendas es suficiente y de sobra. Dentro del proyecto también una vez instalado todo, se tuvo una fase de monitorización de aproximadamente un año para extraer las conclusiones de realmente cuáles son los números, cuáles son las eficiencias, y validar las suposiciones teóricas, medirlas en la práctica y observar realmente si se validan las premisas con las que partíamos en el proyecto. Y para ello, digamos que desplegamos una monitorización, una cantidad sensórica que en una instalación normal no hace falta, para lo que comentaba Carlos, de tener controlado las temperaturas o los perfiles de uso. Normalmente con la monitorización que te dan los propios equipos es suficiente, pero bueno, en este caso pues hicimos contadores tanto de calor como eléctricos externos para validar precisamente todas esas lecturas que nos dan las propias bombas de calor, y ahí tenemos una medida externa que nos sirva bueno, pues eso, de contraste y de medida fiable, porque lo hemos medido con mayor detalle. Entonces, bueno, aquí eso teníamos monitorizado para cada bomba de calor: consumo eléctrico, producción térmica. De estas dos magnitudes energéticas puedes deducir el rendimiento con el que está operando cada bomba de calor, porque al final el COP que mencionaba Iranzu no es otra cosa que la fracción entre la energía producida y térmica y la electricidad consumida para ello. Y luego, por supuesto, temperaturas. En el depósito había varias ondas de temperaturas a diferentes niveles para comprobar temas como la estratificación, y nada. Contadores igualmente para cada bomba de calor en las viviendas. Aquí hay un pequeño detalle que conviene reparar en él, y es que estos contadores térmicos tenían una resolución bastante grande, megavatios hora, como se puede observar aquí, mientras que los contadores eléctricos iban en vatios hora, lo cual son varios órdenes de magnitud diferentes, y esto veremos que tuvo cierto impacto. Luego lo vemos en las lecturas que vamos a revisar ahora. Aquí se muestran los rendimientos estacionales, el SPF que se le llama en inglés, que no es otra cosa que el COP medio, es decir, el rendimiento medio a lo largo de los diferentes meses. Y la línea superior morada es la correspondiente a las bombas de calor aire-agua, y la inferior rosa la correspondiente a las individuales, las agua-agua. Vale, aquí podemos observar diferentes cuestiones ya de manera gráfica que se ven muy claramente. Y es que, bueno, aquí, como podemos observar, la monitorización empezó en noviembre, y en las aire-agua se observa un primer valle aquí, que corresponde a los meses de invierno. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque realmente las bombas de calor aire-agua, su foco de calor es el aire ambiente, que en invierno pues simplemente está más frío, con lo cual para mantener un nivel de temperatura constante en la parte de producción
el compresor de la bomba de calor tiene que trabajar más, tiene mayor consumo eléctrico, con lo cual para una misma producción térmica, al tener mayor consumo eléctrico, el rendimiento cae ligeramente, pero cae. En este caso, esta línea de las aire-agua es tan alta porque el delta T, el salto térmico que tienen que cubrir, es muy bajo precisamente por el hecho de tener este esquema en cascada, el que partimos el salto térmico en dos equipos, en dos niveles de temperatura. Las aire-agua tienen que cubrir simplemente, pues estamos partiendo una base de producción pues, para mantener una temperatura de distribución a 20 grados, pues estamos hablando que normalmente tener un depósito de 2000 litros a 25 grados es suficiente porque tienes ahí bastante inercia y simplemente se sobrecalienta para para reducir el número de arranques y paros de las bombas de calor y poder operarlas también en las horas centrales del día, como comentábamos. Ahí puedes acumular más cuando las condiciones son más favorables, pero realmente para mantener ese nivel de temperatura de distribución tan bajo, pues no hace falta un gran calentamiento, y al tener un delta T bajo, el rendimiento es muy alto, más alto que las de las agua-agua, que trabajan desde 20 hasta los 50 o 55 grados que comentábamos, con lo cual el salto térmico es mayor y por eso el rendimiento es un poco peor. En este caso de las agua-agua, se observa que es mucho más estable que las aire-agua, y esto tiene también todo el sentido del mundo porque, como hemos dicho, fijamos la temperatura de distribución a 19-20 grados, con lo cual estas bombas de calor agua-agua ya les da igual el tiempo que haga en la calle, que siempre van a mantener unas condiciones en el primario, en su foco de calor óptimas a lo largo de todo el año, y se ve un rendimiento bastante plano y constante. Y aquí en verano también hay dos valles a tener en cuenta, dos pequeñas caídas, y esta primera, en las aire-agua, parecería contraintuitiva porque decimos, vale, si en invierno ha caído porque la temperatura exterior es más baja, ¿cómo puede ser que en verano haya caído? Y el tema es que aquí no ha caído porque la temperatura del foco primario, es decir, el exterior, sea más baja, sino porque justo en estas fechas, en julio, entró en operación la fotovoltaica. Entonces, la fotovoltaica, como decíamos, usamos el depósito de 2000 litros como medio de acumulación. Entonces, aquí lo que hemos hecho es, mientras haya renovable, carga el depósito. Esto significa que en vez de estar cargando a 25 grados, subimos a 30, 40, 50, 60 grados para mantenerlo cargado. Entonces, en este caso, lo que incrementamos es la temperatura del secundario. Entonces, el salto térmico se ve incrementado de igual modo y cae un poco el rendimiento. Pero aquí cabe destacar que esta penalización en el rendimiento nos da igual, entre comillas, o no nos afecta en términos económicos, por ejemplo, porque estamos tirando de energía fotovoltaica gratuita, localmente producida. Es decir, para este sobrecalentamiento, como decía antes, no importamos de red, sino que tiramos de recursos propios, con lo cual nos da igual que el rendimiento sea un poco peor, porque de igual manera nos sale gratis estar operando esas bombas de calor. Y aquí la caída esta que comentamos en las agua-agua, que no debería producirse porque esta sí que funciona en régimen constante, se explica por lo que mencionaba antes, en gran parte por lo que mencionaba antes de los contadores, y es que en verano cae muchísimo el consumo térmico de las viviendas, evidentemente no hay calefacción, la demanda de C6 baja, y al tener tan poco consumo térmico, como hemos comentado antes, los contadores térmicos medían en megavatios hora, y lo que nos pasaba es que, digamos, esa medición, cuanto menor sea el consumo, por la resolución de los contadores, pues digamos que no mide tan bien, mientras que el eléctrico mide perfectamente. Entonces, aquí estábamos subestimando o submidiendo la energía térmica realmente proporcional, con lo cual está falseada estas lecturas. Aquí podemos ver que las bombas de calor, su propia medición interna, nos da un rendimiento perfectamente plano de 5,5, mientras que en el rendimiento calculado por los contadores se produce esta ligera caída, por lo que acabo de explicar. Y esta diferencia de aquí también es relevante reparar en ella, y es que las bombas de calor te dan un rendimiento mucho más alto porque solo consideran el consumo eléctrico del compresor, mientras que nosotros con el contador eléctrico estamos midiendo el consumo eléctrico total de la máquina, que incluye no solo el compresor, sino la parte de control, que es residual, pero también el tema del bombeo. Porque no sé si os habéis fijado antes, pero
en toda la instalación no hay ninguna bomba auxiliar. Para todo el trabajo de distribución se encargan las bombas de circulación integradas dentro de las propias bombas de calor, tanto en las aire-agua para mover la parte del primario hasta el depósito, como en las agua-agua para mover toda la distribución a cada vivienda. Y es que, como comentaba Irantzu antes, parte de la eficiencia la ganamos en adaptarnos a la demanda de cada vivienda, de tal manera que no hay una recirculación constante y si no hay ninguna demanda, pues no hay ningún consumo. Entonces, cuando una vivienda tiene consumo, arranca la bomba de distribución, la bomba de circulación hidráulica integrada en su bomba de calor y es la que tira del sistema. Con lo cual, digamos que estamos metiendo parte del rendimiento, o sea, parte de los costes que normalmente son auxiliares y no se contabilizan dentro del rendimiento de la bomba de calor, se lo estamos imputando a las bombas de calor. Con lo cual, los rendimientos que mostraba antes no son solo del ciclo de conversión del propio equipo, sino de todo el sistema. Como vemos, el propio rendimiento de la parte de compresión es algo más alto. Y nada, ya por aportar simplemente unos resultados globales, pues aquí está el tema de la fracción renovable con ya dentro de la renovación y dentro del periodo de monitorización. Aquí se puede ver como al inicio, cuando todavía no está la fotovoltaica en marcha, pero sí instalada, que esto también es un punto a detallar, y es que la instalación fotovoltaica se realizó, la obra en sí se realizó junto con toda la rehabilitación, pero por temas administrativos desde noviembre que estaba instalado hasta verano del año siguiente, hasta primeros de julio, no se pudo poner en marcha pues, por tema de permisos, punto de enganche y papeleo, vamos a decir, con la comercializadora. Entonces, cuando sí que arrancó, se puede ver cómo la fracción renovable, evidentemente, se disparó hasta por encima del 70% que comentaba antes Irantzu. Y aquí lo que hemos hecho para el resto para este caso y el resto de resultados ha sido, como no teníamos para todo el año una producción fotovoltaica real, la hemos simulado, que es la línea punteada simplemente para sacar los números. En cuanto a consumo, ahorros, vamos a decir, en energía primaria no renovable, pues es muy destacable. La situación previa era la roja, al tener consumos de gas, pues evidentemente gran parte del consumo térmico provenía de fuentes no renovables y ahora con la instalación del sistema sin fotovoltaica es la fracción morada, que ya se ve una reducción de aproximadamente la mitad, y con la fotovoltaica pues baja muchísimo, pues a unos niveles de ahorro del 80% o podemos poner 75% de media en consumo de energía primaria no renovable. Lo mismo sucede evidentemente con gases de efecto de invernadero, al tener un consumo de una energía mucho más limpia, como aprovechando la renovable local y también teniendo en cuenta la energía renovable que metes al sistema del ambiente mediante las bombas de calor y la fracción renovable del mix energético simplemente cuando importas de red, pues te sube muchísimo y en este caso pues todavía en emisiones las reducciones son mayores por encima del 80% de reducción de emisiones. Y en cuanto a ahorros económicos, pues este número puede variar mucho, digamos, porque también depende del precio del gas y de la electricidad en cada momento. No es lo mismo la situación cuando se hizo esta monitorización que actualmente y estos números pueden bailar o haber mayor o menor diferencia. Este análisis se hizo previo a la fotovoltaica, con lo cual con la fotovoltaica y el autoconsumo todavía es mayor. Ahí también evidentemente juega mucho, tiene un gran papel el tema de los excedentes fotovoltaicos, que en este caso eran importantes porque, lo dicho, el perfil de consumo es bastante bajo, entonces lo que te paguen por los excedentes también juega un papel, pero bueno, en el autoconsumo directo es ahorro neto, económico también. Y bueno, lo dicho, aquí al margen, digamos, de los números que en un edificio con un consumo más normal o más alto, pues evidentemente los ahorros en términos cuantitativos serían más altos, porque partes de un escenario de mayor consumo de gas y ahora te podrías beneficiar todavía más de las renovables instaladas. Pues también cabe, quiero decir con esto quiero decir que estos números de ahorro serían algo a calcular y recalcular para cada caso de uso,
Lo que es evidente, que es universal y clave, es que la factura de gas te la quitas totalmente. Hemos quitado la cometida de gas porque ya no hay ninguna demanda, con lo cual esto sumado a la disposición de energía localmente renovable, localmente producida, como es la que te proporciona la fotovoltaica instalada en cubierta, pues te da una independencia energética que es clave, máxime en este contexto que estamos ahora, que por temas geopolíticos, pues en cualquier momento pueden subir los precios de combustibles fósiles, temas de disponibilidad y demás, teniendo cuanto más puedas tirar de energía renovable, que además la produces tú mismo, pues tienes una mucha mayor independencia y una seguridad energética y una estabilidad que también tiene un gran valor, aparte de los números concretos de ahorro puntual que pueden variar. Y nada, simplemente por cerrar con unas conclusiones, pues bueno, el resumen de todo esto es que este sistema, como hemos visto, lo hemos podido probar en diferentes edificios con perfiles muy diferentes de clima, demanda, tamaño y bueno, se ha podido observar resultados positivos en todos los casos, con lo cual se demuestra la escalabilidad, el potencial de replicación y la adaptabilidad del sistema. Minimizamos las pérdidas que de otra manera podrían ser relevantes y esto normalmente es una barrera cuando vamos a rehabilitación energética. Y básicamente pues esto nos permite, lo dicho, tener un sistema muy eficiente. Evidentemente los costes de instalación son algo superiores porque tienes 2 niveles, pero luego vemos que los beneficios que puedes tener en operación a lo largo de la vida útil del sistema pues pueden compensar con creces porque es muy, muy eficiente y las pérdidas que en otros casos que hemos trabajado en otros proyectos de renovación, si iba mucho calor perdido en distribución, pues en este caso es mucho más eficiente y el consumo realmente del sistema es muy bajo y se cubren las demandas de una manera muy, muy óptima o eficiente. Básicamente, esas son las principales conclusiones del... Pues muchas gracias a proyecto. los tres. Sí. Nada. Yo, ahora entramos en el turno de preguntas, mientras quien tenga interés nos puede enviar por el chat sus preguntas. A mí se me han ocurrido alguna mientras estabais hablando. Para Carlos le quería plantear si este tipo de sistemas que habéis desarrollado contribuyen a hacer más pequeño ese gap que comentabas entre la sobredimensión de los edificios, de las instalaciones de los edificios existentes, ¿no? y el consumo que hacen los usuarios por su perfil. ¿Esto contribuye a reducir ese gap? O, Sí, bueno, en este caso el sistema que ha desarrollado Tecnalia es un poco diferente a lo que normalmente solemos, porque tiene esta mixtura entre lo central y lo individual. Nosotros nos gustaría ir a un sistema normalmente más individualizado totalmente, porque lo que hace es que cada persona además se responsabiliza de su propio consumo y no hay, para nosotros en Alokabide decimos que compartir no es amar. Y entonces todo lo que sean elementos comunes pues suelen generar problemas de gestión. En este caso hay esta mixtura, pero lo que sí es evidente es que en las pérdidas de distribución no tenemos ese anillo caliente permanentemente recorriendo el edificio y perdiendo energía, que eso es uno de nuestros problemas más graves, el tema del término fijo, que la gente no entiende que sin usar calefacción tenga que pagar una disponibilidad. Y entonces en este caso evidentemente eso se reduce muchísimo porque ese primer anillo ya está temperando esa temperatura y está reduciendo esas pérdidas al final es el tema del término fijo que la gente no quiere pagar. Vale. Y por la parte técnica, antes así termino yo, antes de entrar con preguntas que ya me están enviando aquí, quería preguntaros, Carlos antes ha hablado de una serie de tipologías de edificios que ellos habían catalogado con EHU hace unos años. ¿Este edificio en cuál de esas tipologías entra? O dicho de otra forma también, ¿esta tecnología es aplicable solo a un tipo de edificio o es
o se puede acomodar a muchas tipologías de edificios. Porque incluso yo estoy pensando, ¿no? También has comentado en el proyecto europeo, ¿cómo se llama? Perdona. Happening. Happening, había incluso un edificio que era privado, ¿no? Ujú. O sea, esto puede ser trasladable a cualquier edificio, ¿no? Entonces, la tecnología en sí se acomoda, supongo, a cualquier tipo de edificio, ¿no? O sea más antiguo, más nuevo, con unas instalaciones, con otras. Sí, a ver, al final aquí, digamos que sí, como podemos ver, hay toda la versatilidad que ha explicado Iranzu en tema de emisores, te permite adecuarte a restricciones muy variadas que te puedas encontrar en diferentes edificios en cuanto a tipo de emisores existentes, y demás. Entonces, todo ese abanico de opciones, lo que te da pie es a abrir mucho el tiro y poder adaptarte a muchos edificios diferentes. Y luego está claro que un punto clave es, sobre todo en cuanto a la parte económica, que al final también prima mucho, es la capacidad de aprovechar elementos que de los que ya dispongas en el edificio. Entonces, en este caso, por ejemplo, la parte de, como explicaba antes, la obra central que hemos tenido que hacer en Pasaya, al estar el proyecto europeo, digamos que se disponían de más recursos para acometerla y poder validar este sistema. Pero evidentemente, cuando vas a trasladarlo a cualquier edificio, lo ideal sería disponer de un sistema ya de distribución central o edificios, por ejemplo, que puedan tener un sistema de calefacción que es muy calefacción centralizada, me refiero, que es muy ineficiente por lo que comentábamos, la circulación y las pérdidas térmicas en distribución. Ese edificio que ya pudiera disponer de esta red te facilitaría muchísimo la integración, porque simplemente sería, quitas la caldera central, pones bombas de calor, aire, agua, la distribución la aprovechas y luego a nivel individual puedes ver dentro del abanico de opciones que comentaba Iranzu qué es lo que más te interesa en cada caso. Bueno, pues os voy a pasar alguna pregunta que va llegando. Algunas técnicas, bastante. ¿Cómo se ha considerado el choque térmico de tratamiento para la legionela, si es que se ha considerado? Vale, en este caso, al ser viviendas individuales y tener el ACS individualizado, porque la parte de calefacción y el depósito de 2000 litros es simplemente un foco de energía, pero hay un circuito intermedio, evidentemente. Ese agua no se distribuye para consumo, sino que el agua para consumo, el ACS, se realiza o se produce de manera independiente en cada vivienda. Simplemente coges calor del anillo, pero el agua de consumo tendrá del agua de red en cada vivienda. Entonces, en este caso, al ser un volumen reducido y al ser viviendas particulares, no hay una exigencia regulatoria que te imponga un nivel mínimo de temperatura o unos ciclos, pero evidentemente las bombas de calor, cualquier bomba de calor comercial tiene una serie de ciclos que te permite tú tener una temperatura de acumulación menor de manera habitual, que te permite ser mucho más eficiente, pero automáticamente meter ciclos que incluso no siendo un requisito legal, pues de manera automática te permita salvar. Un calentón, ¿no? Eso es. Subir la Eso temperatura. es. ¿no? Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos realizar una auditoría similar en nuestro edificio? O sea, si es que me entiendo que lo que buscan es si esto sería aplicable a su edificio. Vale, a ver, esta idea también la ha comentado Carlos. Lo primero sería acometer las medidas pasivas, ¿sí? Cuando tenemos un edificio ya desde el punto de vista de fachada, ventanas, etc., bien puesto, pasaríamos a acometer este trabajo. Y en línea con lo que ha dicho un poco Ion, al final estamos metiendo muchos equipos. La idea es optimizar el uso de lo que ya tenemos en el edificio. Entonces, primera línea sería intentar tener ya un sistema central que nos permita cambiar el sistema que tengas, cantidad de gas, de gasoil o lo que tengas, por unas bombas de calor centralizadas y después ya acometer a nivel de vivienda lo que a cada uno Ya, le le plazca. interesa. Pero
Idealmente serían viviendas con la pasiva rehabilitada o en muy buenas condiciones y un sistema central para Vale. evitar todo el trabajo de la parte central que en Pasaia sí hemos acometido porque bueno, era un proyecto de I+D, ¿vale? Nos lo podíamos permitir, o bueno, era el objetivo, ¿no? Ya, Pero para saber si encaja en un edificio, yo creo que serían esas dos vale. medidas. Vale, luego también hay otra pregunta que nos dice si dentro de Happening alguna de las soluciones fue instalaciones comunitarias en paraguas. No sé si eso os dice algo. No sé. No, yo creo que no, dentro no, dentro de Happening yo creo que al final, originalmente la única que tenía instalación comunitaria era la demo de Italia, Merzuno, sí. pero no, ahí en Italia lo que sí que se hizo, no sé si hemos comentado antes en detalle, se puso una bomba de calor, agua, o sea, aire, agua, o sea, al final es como el resto de sistemas, pero con microbombas de calor, que esto también es interesante porque ya no particularizadas a nivel de vivienda, sino a nivel de estancia. Ahí eso ya es el máximo nivel de particularización porque puedes tener, incluso si quisieras, podrías tener el comedor en modo refrigeración Sí, y sí. Depende si te está dando la luz eso o es, más o horas, sea, menos horas. eso es. Sí. Y luego, si no lo estás usando, si no estás usando, puedes tener termostato, digamos, Vale. por sala. Claro. Sí, sí. Entonces, sí, yo creo que Bueno, desde ese punto de vista la individualización, a pesar de tener una fuente común, es bastante importante. Y también yo creo que es lo que comentaba Carlos, para el usuario, poder tener un control sobre su propia máquina, que esté en su casa y sepa, esto lo tengo yo, lo uso yo, y si no lo uso no voy a pagar por esto. ya. Es Bueno, tenemos dos últimas que dicen, por un lado, ¿tenéis algún dato de SPF global que se pueda compartir? Sí, aquí hay un tema relevante y es lo que comentábamos antes. Claro, al tener dos saltos y dos niveles de bomba de calor, las dos bombas como he enseñado antes, la gráfica, el rendimiento de cada bomba de calor es muy alto, pero tienes que tener en cuenta a nivel de toda la instalación que tienes dos consumos eléctricos y que eso, el calor que aportas del primero, luego es la fuente del segundo y demás. Entonces, haciendo un cálculo, en cualquier caso, partiendo del rendimiento global, como comentaba, metido todos los consumos eléctricos, incluido las bombas de circulación, estamos por encima de 2,5 de rendimiento de eso, estacional, o sea, estacional quiere decir de todo el año, SPF anual, pero también metiendo no solo la parte de compresión, eso, sino todos los auxiliares de circulación. Si quitáramos esa parte, todavía podría ser, o sea, no podría ser, no sería un rendimiento global más alto, lo cual está bastante bien. Y también hay que tener en cuenta eso, lo que hemos comentado de la fotovoltaica. Al estar en verano o al estar en general en todo el año aprovechando para sobrecalentar el depósito, la acumulación, penalizamos el rendimiento de esas aire-agua, pero en este caso esa penalización de rendimiento que nos hace bajar el SPF global no supone un perjuicio para el sistema, sino que realmente estás ahorrando en términos globales porque estás acumulando esa energía renovable. Con lo cual, en este sistema, cuando estás metiendo renovable, digamos que el rendimiento no es el único, el rendimiento puro y duro no es el único factor a tener en cuenta, sino también el autoconsumo. Ujú. Bueno, y ya la última pregunta que tenemos es, bueno, dice, lo primero felicitar a Innovasque por el webinar que ha sido muy interesante. No, felicitaros a vosotros porque lo habéis contado muy bien y el tema es súper interesante. Dice, mi pregunta está enfocada a conocer los costes de ejecución de las instalaciones y la estimación de amortización vía ahorros de esa instalación. Entonces, difícil, ¿no? Bueno, cuento un poquito. Sí. Vale, a ver, hay que entender que es un proyecto de I+D, ¿vale? Entonces, no sabíamos los rendimientos que íbamos a tener, no sabíamos si el sistema iba a funcionar, entonces hemos ido, en primer lugar, a sobredimensionar un poquito. Sí, John ha comentado las dos bombas de calor centrales, las aire-agua, podía haber sido una, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en una instalación real, ya con lo que sabemos hoy en día, la parte central la reduciríamos a la mitad. Baterías.
Lo mismo con la batería eléctrica, ¿sí? Como ha comentado John. En este caso resulta redundante, ¿sí? Con el almacenamiento de 2.000 litros que tenemos en almacenamiento térmico es más que suficiente y como os digo, resulta redundante y por tanto otro ahorro que nos quitaríamos. En este caso no teníamos tampoco distribución central, por lo tanto hemos tenido que hacerla. Esto también ha supuesto un coste, ¿sí? Entonces, quitando todos estos extracostes, podríamos estar hablando de una renovación, corrígeme si me equivoco, Carlos, pero unos entre 6.000 y 8.000 euros por vivienda, quitando estos sobrecostes, ¿vale? Se trata de tecnologías que sabemos que son más caras. Una bomba de calor es más cara que una caldera de gas, esto lo sabemos, es así, pero también tiene unas ventajas que la caldera de gas no tiene a nivel de ahorros, a nivel de medio ambiente, etc. Por tanto, no es barato, pero con lo que a día de hoy sabemos hubiésemos hecho una instalación mucho más eficiente a nivel de costes y estaríamos hablando de ese orden de magnitud, que espero no columpiarme demasiado, pero Sí, unos 6, 8.000 nosotros por vivienda. desde Alokabide lo que sí tenemos claro es que, bueno, que estos proyectos europeos son caros y de hecho, bueno, y por eso están financiados por la Unión Europea, pero sirven para testear soluciones, para probar cosas que de otra manera no se probarían. Y en esa línea, bueno, pues ahí nos dejamos un poco llevar por las empresas como Tecnalia, pero también teniendo claro que el tema del ciclo de vida, que siempre se está mirando al tema de la instalación, del coste de inversión inicial, y desde Alokabide siempre estamos apostando por analizar económicamente el ciclo de vida del edificio en toda su integridad. Y entonces estas instalaciones que al principio pueden ser caras, pues probablemente si lo analizas en todo el coste de ciclo de vida y sobre todo para el usuario, pues suelen ser muy rentables. Entonces puede que al principio la administración pública tenga que invertir un poco más, pero probablemente el usuario va a pagar menos y el mantenimiento va a ser más a largo plazo, con lo cual no nos centremos tanto en, que también, en la inversión inicial, sino más en el ciclo de vida del edificio. Bueno, pues mila esker, Carlos, Irantxu, Jon. Zuei. La verdad es que ha sido interesante, muy interesante. No hace falta más que ver que ha generado muchas preguntas, con lo cual eso quiere decir que ha sido interesante. Si alguien quiere contactar con ellos, pues podéis contactar con Innovasque, porque creo que no hemos puesto los emails. Bueno, pues a través de Innovasque nos llamáis y nos preguntáis por su forma de contacto y os ponemos en contacto con ellos. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Nada, el mes que viene haremos el último webinar antes del parón de verano, porque en julio y agosto no hacemos, volveríamos en septiembre, pero el próximo mes de junio, el último viernes, haremos el último webinar antes del verano. Si queréis añadir algo, si no, pues eskerrik asko etortzeagatik eta bueno, hurrengo webinar arte. Mila esker.